Bienvenidos familia adicta al terror, familia de pueblos y leyendas. Hoy les tenemos una recopilación de experiencias ocurridas con los que deberían ser nuestros amigos de la infancia, pero que se convierten en algo a qué temerle, en algo que aparentemente cobra vida. Se convierten en juguetes aterradores. Les avisamos, en algunas de las historias, las fotografías que se muestran en pantalla son reales. Antes de iniciar con las historias, los invitamos a suscribirse si todavía no lo hacen. Y si nos visitas por primera vez, dale una oportunidad al canal. No te vas a arrepentir. Esta muñequita se la regalaron a mi niña hace unos años. Ella ahorita tiene 5. Desde que se la entregaron, ella no podía tenerla cerca porque lloraba mucho. Nunca le pusimos pilas por lo mismo de que no la usaba para jugar. Como está muy bonita, mi esposo no la quiso tirar y la dejó arriba de la alacena, ahí, abandonada. Aquí lo raro es que hace aproximadamente 1 o 2 años, cada que mi esposo y yo teníamos discusiones y problemas fuertes, la muñeca se movía y se reía. Claro, yo nunca la escuché ni la vi moverse, pero mi esposo sí. Él me lo platicaba cuando nos reconciliábamos, precisamente porque, aunque no lo reconoce, siento que él tenía miedo de que la muñeca se reía de él. Me decía que él le gritaba y solo la escuchaba reírse más. Hubo un tiempo que me fui de casa por un problema que tuvimos. Para cuando nos arreglamos y regresé, me contó que en las noches se escuchaba cómo golpeaban en el piso, que viene siendo el techo de donde está la muñeca. Decía que la veía moverse y se reía cada que él bajaba a la cocina. Yo solo en temporadas que discutíamos he notado que cambia de posición de como la habíamos dejado. Desde entonces procuramos no discutir, puesto que cada que pasaba es cuando notábamos que cambiaba de posición, y es cuando dice mi esposo que ella se burla porque estoy enojada con él. Aún la conservo. No la he querido tirar. Incluso cuando limpio, la muevo y le acomodo el cabello. Noto que ella hace una especie de protección hacia mí y hacia mis hijos. Hola Hugo. Mi experiencia tiene que ver con algo de mi infancia. Es una experiencia corta, pero quiero contártela. Hace mucho tiempo, cuando era una niña como de unos 6 o 7 años aproximadamente, tenía una muñeca como la que se muestra en la imagen adjunta. Decía mamá y papá solamente. Un día por la noche comenzó a llover demasiado. Entonces yo recordé que dejé mi muñeca afuera en el patio. De pronto se fue la luz y se escuchaba que la muñeca lloraba y decía mamá, y lloraba nuevamente. Mi papá tuvo que salir por ella porque no se callaba. La sorpresa fue que la quiso apagar y nada funcionaba. Abrió la caja de las baterías. Oh, sorpresa, no había baterías. La tiró al suelo del patio y nosotros nos encerramos. Al día siguiente la tiraron en el camión de la basura. Desde entonces no volvieron a gustarme las muñecas de ese tipo. Hola pueblos y leyendas. Acabo de escuchar un TikTok con una historia en donde una muñeca se mueve sola. Así que de ahí decidí mandarles esta historia. Tiene algo similar. Hace tiempo mi hija iba a asesorías. De pronto una niña que iba en el turno después tomó clase ese día con mi hija. La niña le contó a mi hija que cuando se pasaron a vivir a su reciente casa había un muñeco abandonado y ella se encariñó con él. Lo raro aquí es que en más de una ocasión escuchaba que ese muñeco hablaba. Yo pensé, ¿te pasas a vivir y encuentras un muñeco? Pues está raro. Yo como madre no se lo dejaría a mi hija. La niña se quedó con el muñeco y cuando nació su hermanita, nació bien. Pero tiempo después la niña dejó de caminar. La hermanita ya tenía como 4 años
y no caminaba. Un día, la niña le dijo a mi hija que le iba a enseñar el muñeco y que si quería se lo podría regalar. En mi mente esquizofrénica pensé que a lo mejor el muñeco era a causa de la parálisis de la hermanita y solo quería deshacerse de él regalándoselo a mi hija. Y entonces mi hija, quién sabe con qué iba a cargar. Al día siguiente no llevé asesoría a mi hija. Le comenté a la maestra y me dijo que tampoco iba a permitir que llevaran el muñeco. Total, que ese día que la niña le dijo eso a mi hija, llegamos a casa. Teníamos un patito y mi hija lo acarició. Al día siguiente ese patito estaba muerto y su cuello estaba torcido. Yo sé que los animales pueden cargar la mala energía y a lo mejor eso fue lo que ocurrió. Cuando era muy chica, como unos 5 o 6 años, una vecina que no se llevaba muy bien con mis papás me regaló una muñeca. La muñeca estaba muy rara. Tenía cara de señora, como si fuera una señora muy pequeña, y tenía un vestido como de viejita, de esos floreados y largos. El caso es que yo se la acepté, pero después me daba miedo por su aspecto, así que la escondía de los ojos de mis padres, pero por alguna extraña razón, siempre aparecía entre mis juguetes. Entonces la fui a tirar a una especie de basurero que había a la vuelta de mi casa, pero literalmente, cuando volví a casa, ahí estaba la muñeca otra vez en mis juguetes. Me dio un miedo horrible. No encontré otra opción que platicarle a mi mamá lo que sucedía. La forma que encontramos para deshacernos de la muñeca fue quemándola. Hola Hugo, mi nombre es Judith. Quiero decirte que me gusta mucho tu canal. Siempre estoy pendiente del nuevo contenido. Cada noche espero al menos el short, y el que subiste hace una semana con la historia de la muñeca me recordó algo que pasó en mi familia. A mi mamá le regalaron una muñeca de más de 50 años de antigüedad. Se las muestro en las fotos. A partir de ese día comenzaron a pasar cosas extrañas, y sobre todo se veía una niña rondando. Creíamos que era mi hermana. En aquel entonces mi hermanita tenía 8 años. Una vez mi mamá estaba durmiendo y entre sueños escuchó a alguien correr descalzo. Su habitación está pegada a la cocina. Mi mamá se levantó molesta creyendo que era mi hermana. Prendió la luz y vio que la niña se metió a la cocina. Pero al entrar ahí no había nadie. Al asomarse a nuestra recámara, mi hermana estaba dormida en su cama a unos metros de mí. Después de varias cosas sobrenaturales que sucedieron, mi mamá decidió venderla en un tianguis. Desde entonces ya no pasan cosas tan fuertes como esa vez. Yo tenía una muñeca de tamaño grande. Parecía una niña de unos 6 años. Mis papás me contaban que en la noche la dejaban en un cochecito montable que tenía en mi cuarto, y al día siguiente amanecía en una silla, y cuando la ponían en la silla, amanecía en el montable. El cuarto estaba solo. A pesar de que era mío, yo no dormía ahí. Le regalaron la muñeca a una vecina, y a ella le hacía lo mismo. Amanecía en un lugar distinto a donde la dejaban, así que ella también la regaló. En el mismo cuarto donde estaba el montable, guardaban un carro que funcionaba con baterías. Un día estábamos sentados en la cocina y el carro salió solo del cuarto, activando su sirena de policía. Lo revisamos, pero no tenía pilas. Ya era muy viejo, así que siempre lo usaban sin pilas. Ni siquiera sabemos quién lo aventó, el cuarto estaba solo, y mucho menos tenemos idea de cómo fue que se encendió la sirena. Mis primos y un tío cuentan que hace muchos años, un primo mío con capacidades diferentes tuvo algunos Teletubbies de juguete. Eso fue cuando éramos niños. El punto es que la situación económica de ellos desafortunadamente siempre ha sido muy precaria. Y esos Teletubbies, mi tía se los encontró en el basurero municipal.
decidió llevarlos a su casa. Mi primo estaba bien con ellos, hasta que los juguetes comenzaron a hablarle, a decirle groserías según sus propias palabras que apenas nosotros podíamos entender, ya que no hablaba muy bien. Lloraba y pataleaba muy feo, y mi tío solamente los tiró encima de su casa para que mi primo no los viera. Pasó el tiempo, y los muñecos un día fueron encontrados abajo. Mi tío pensó que alguno de nosotros los habíamos bajado, pero para su sorpresa, él dice que vio al de color morado corriendo, y que cuando había más gente los agarró y los quemó en el patio de la casa de mi abuela, ya que ahí también tenían un basurero. Dijo que sea lo que sea que tuvieran, lo comenzaron a insultar y a quejarse. Dicen que mi abuelo también vio, pero no puedo confirmar eso. Hola. Subieron un video hablando sobre una historia de un hombrecito pequeño que cayó de un árbol, y eso me trajo recuerdos de algo que viví cuando niña. Recuerdo que cuando yo tenía como 10 años, mis primos y yo, que soy de la Ciudad de México, íbamos a la casa de mi abuelita paterna, que está en el Estado de México. Esto durante las vacaciones de verano. Mi abuelita se dedicaba a vender chácharas en el tianguis cerca de su casa. Un día, revisando su closet, ella sacó una bolsa negra como de basura. En esta tenía muchos juguetes. De los muchos que nos mostró, me acuerdo en especial de un duendecillo de peluche. Recuerdo exactamente cómo vestía. Usaba un sombrerito negro como de tipo bruja, una camisa verde limón y un chalequito negro, pantalón azul y botitas negras. Tenía el cabello rizado de color naranja. En la punta del sombrero y las botas tenía cascabeles pequeños. Arriba del closet de mi abuelita había flores de plástico como decoración, junto con velas que eran de foquitos, y en ellas sentaba al duendecito, ahí mismo, al lado de un marco con la Virgen de Guadalupe. Cabe aclarar que mi abuelita era muy católica, de hueso colorado. Para no hacerles esto tan largo, yo dormí varias veces junto con mis primos en la recámara de nuestra abuelita y nunca me percaté de nada extraño. Cuando yo tenía 15 años, mi abuelita falleció. Días después, el duendecito desapareció. No lo volvimos a ver donde se suponía que tenía que estar. Mis primos, platicando y recordando la época, comentaban que el duende se movía por las noches, que mi abuelita solía dejarle dulces y que el duende la cuidaba a ella, y que posiblemente al notar que ella ya no estaba, simplemente desapareció. Yo recuerdo perfectamente cómo era, y algunos de mis primos no recuerdan su existencia, a pesar de que había fotos, y otros no recuerdan cómo vestía. Hasta la fecha no hemos sabido qué fue de ese duende. Mis papás y yo buscamos en las bolsas en donde mi abuelita solía guardar las cosas que vendía, pero nunca apareció. Le poníamos dulces igual que ella, para ver si se los llevaba o aparecía, pero nada. Me acabo de acordar de una experiencia paranormal que tuvimos una de mis hermanas y yo cuando éramos pequeñas. Todo fue con una muñeca como la que muestro en la foto. A los 10 años, a mí me gustaba ir a platicar con unas vecinitas que eran mayores que yo. Tenían un par de estas muñecas, más o menos en las mismas condiciones. Mi hermana se puso a jugar con ellas, ya que yo no la dejaba escuchar por ser plática de mayores, aunque ella es apenas 2 años menor que yo solamente. Cuando ya nos íbamos, las niñas me dijeron que si me quería quedar con las muñecas, que me las regalaban. A mí no me gustaron y les dije que no, pero mi hermana dijo que las quería y entonces nos las llevamos. Las 4 dormíamos en el mismo cuarto, mi hermana, yo y las 2 muñecas. Como no había baño adentro, nos dejaban una basinica por si nos daban ganas de hacer pipí. Se despertó mi hermana porque le dieron ganas y prendió la luz.
De pronto se regresó corriendo a despertarme. Ella estaba completamente aterrada. Me dijo que una de las muñecas se estaba moviendo en el piso, que se retorcía. Así que me levanté para ver y pude comprobar que sí, la muñeca se movía. Me dio mucho miedo, pero como era mayor, tuve que hacer como que no me espanté para darle valor a mi hermana, porque ella sí estaba muy asustada. Aventé la muñeca al corredor por una ventana que teníamos y le dije que por la mañana le iría a tirar a la basura y así lo hice. Creo que ya ni dormí por el miedo. En cuanto amaneció me levanté, las puse ambas muñecas en una bolsa para basura y las fui a tirar. A mi hermano el menor, cuando tenía como 11 meses de nacido, le regalaron un muñeco. Era un ángel de la guarda. Cuando lo apretabas decía la oración del angelito de la guarda. Nosotros le habíamos quitado las pilas porque no lo ocupábamos, y mi hermanito no hablaba. No comprendía que para que el muñeco hablara debía presionarlo con bastante fuerza. Un día yo me quedé a cuidar a mi hermano, y de repente el juguete comenzó a sonar, a hablar, a rezar. Cuando lo agarré, su interruptor estaba en off y no tenía pilas. De pronto comenzó a apagarse y prenderse la luz. Yo abracé con todas mis fuerzas a mi hermano. Luego de unos 2 minutos, ese muñeco dejó de sonar. Por historias que he escuchado, hay quienes dicen que si alguien tiene un muñeco que sea religioso, a los demonios les atrae. Se les hace más fácil meterse en ellos. Gracias por acompañarnos al final del episodio de hoy. Los esperamos aquí la madrugada del próximo lunes. Mientras tanto, los dejo descansar si pueden. Apaguen la luz. Esperen. Revisen debajo de la cama. Asegúrense de que no haya algún muñeco. Y no olviden cerrar la puerta.